Porque él dijo, yo te vi que mataste a mi primo, cuando en realidad él no lo había visto. Así de importante es, y es tan importante que en el juicio de nuestro Señor Jesucristo mismo, los judíos trataron de condenarlo usando testigos falsos. La ingenuidad o la ignorancia de estas gentes de no saber a quién estaban acusando, al Hijo de Dios. Su falta de escrúpulos también los puso en la terrible condición de ser juzgados ellos por Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿quién es más culpable? ¿Los testigos falsos que hablaron en contra de Jesús, acusaciones que no eran verdad? ¿O el testigo falso que tuvo más de 4 años a este joven en la cárcel? ¿Quién tiene más culpa? ¿El que acusó falsamente al Señor Jesucristo o el que acusó falsamente a este joven? Igual. Es como preguntar qué pesa más, una tonelada de algodón o una tonelada de fierro. ¿Qué pesa más? Es lo mismo, sigue siendo una tonelada. Lo dice el pasaje que leímos en Proverbios. Dios aborrece a un testigo falso. Punto. Contra quien sea que levantemos una calumnia, estamos exponiéndonos al juicio de Dios y a que Dios nos aborrezca. Eso va en dos direcciones, hermanos. Pecamos tanto si decimos una verdad, si decimos una mentira, que si nos callamos una verdad. Si decimos mentira, estamos pecando. Si nos callamos una verdad que sabemos, estamos pecando también. Pues esa es la primera parte o la primera área que cubre el mandamiento. Dios nos prohíbe jurar o dar un falso testimonio en un juicio. Número 2, la mentira directa. Aquí no hay mucho que decir. El 9º mandamiento nos prohíbe mentir, punto. No podemos decir mentiras. Pero también nos prohíbe, y esta es la tercera área, la mentira subjetiva. Porque a veces queremos pasarnos de listos. Y entonces arreglamos los hechos de forma tal que sin decir una mentira directamente, estamos faltando a decir la verdad. Eso fue lo que hicieron los hermanos de José con Jacob, su papá. ¿Se acuerdan? Cuando rociaron la túnica de José con sangre de un cabrito y se la llevaron al papá. Ellos no le dijeron, esta es la sangre de José. Pero tampoco le dijeron que habían rociado sangre de cabrito y dejaron que Jacob pensara que esa sangre era la de José. Sin decir mentira, estaban mintiendo. Y eso está prohibido. Cuando trabajaba yo en Estados Unidos, en una ocasión, estaban hablando mis compañeros del tema de la infidelidad. Y entonces uno de ellos dijo en esa ocasión, mira, si tu esposa te sorprende engañándola, invéntate una historia y no te apartes de ella. Tú pégate a ella y de ahí no te muevas. Aunque te haya visto tu esposa, tú agarra tu historia, pégate a ella y no te muevas. Y eso a veces así hacemos. Sí estaba en el carro, sí la estaba besando, pero la estaba consolando. Hay gente tan ingenua o tan desfachatada que acepta esa explicación. Pero delante de Dios sigue siendo una mentira. Vamos a deber o tenemos que responder cuando Dios nos llame a cuentas por ella. Cuarto lugar, callar cuando sabemos la verdad es quebrantar el 9º mandamiento. Cuando sabemos la verdad y la callamos, lo estamos quebrantando porque estamos permitiendo que un inocente sea castigado injustamente, o estamos permitiendo que alguien culpable
se salga con la suya. Fíjense qué dice Levítico 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido allá llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. A veces, por no meternos en problemas, no decimos la verdad. Preferimos callar. Pero delante de Dios somos responsables por ello, hermanos. Nosotros tenemos la obligación de denunciar los hechos. Ya si la autoridad a quien se los denunciamos no hace nada o hace lo que tiene que hacer, bueno, eso ya es asunto de ellos. Nuestra responsabilidad es no callarnos la verdad cuando la sabemos. Esa es una responsabilidad nuestra delante de Dios. Calumniar es el otro lado de la moneda. Cuando hacemos falsas acusaciones a alguien deliberadamente. La esposa de Potifar es un ejemplo de ello. Cuando ella se sintió despechada por el rechazo de José, al no querer sucumbir a sus intentos de seducción, entonces lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. El pobre José fue a dar a la cárcel por una calumnia. El problema de las calumnias, hermanos, es que es un asunto virulento, es decir, se propaga. Porque cuando usted calumnia o cuando yo calumnio a alguien, esto crea rumores, crea chismes. Y entonces ese rumor se esparce. Y resulta que yo ni sé y ya me acusaron o de ratero o de adúltero o de vaya a saber usted qué cosa. No callar entonces la verdad cuando la sabemos, pero no decir acusaciones falsas en contra de nadie. Sexta forma en la que quebrantamos el mandamiento, la adulación. Y a lo mejor esta forma de quebrantar el mandamiento nos toma por sorpresa porque no pensamos que es parte del noveno mandamiento, pero sí lo es. Porque cuando fingimos aprecio o admiración por alguien, lo quebrantamos y es solamente una parte de lo que quebrantamos. Es decir, cuando nosotros adulamos a alguien, fingimos aprecio por alguien y nos desvivimos en halagos por alguien, entonces son dos cosas. O es por interés, porque estamos buscando algo de él o de ella, y entonces está en juego ahí nuestra codicia, es otro pecado. O estamos preparando el terreno para traicionar a esa persona, que es peor. Entonces, el fingir aprecio por alguien es una forma de quebrantar el noveno mandamiento. Y una cosa muy importante, Dios también se enoja mucho en contra de las personas que hacen eso. Mire qué dice Salmo 12, versículo 2. Ahí está hablando de la condición del hombre natural, de la condición que no conoce, del hombre que no conoce a Dios. Salmo 12, 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y luego fíjese qué dice el versículo 3. Jehová destruirá a todos, y todos es todos, hermanos. A todos los labios lisonjeros. Un labio lisonjero es eso. Alguien que adula. Alguien que finge aprecio, estimación, admiración por alguien, cuando no lo está sintiendo. En séptimo lugar, la exageración. Fíjese, cuando exageramos, estamos quebrantando el noveno mandamiento. Es un pecado muy común en todos nosotros. Y cada que lo necesitamos, automáticamente, hermanos, debemos reconocer que lo hacemos. Hay políticos que prometen abolir hasta la ley de gravedad si votamos por ellos.
Hay prestadores de servicios que nos aseguran para el viernes van a estar sus zapatos cuando saben perfectamente que es imposible que para el viernes estén los zapatos. Pero ellos dicen, no, usted déjemelos si yo se los tengo para, o su carro. Y yo se lo tengo para el viernes. Saben que no va a ser, pero lo hacen. Hay aspirantes a trabajos que si una posición que ellos quieren ocupar, si uno de los requisitos fuera que supieran volar, ellos dicen, sí, yo sé volar, con tal de obtener el trabajo. Y exageramos, hermanos, cuando sabemos, es decir, prometemos mucho cuando sabemos que no estamos en disposición de cumplir. Hay predicadores que predican un evangelio de la prosperidad. Tú acepta a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Acepta a Cristo y tú no vas a tener una vida color de rosa. Y vas a tener la mejor casa y la mejor camioneta y tu mala suerte se va a acabar. Oiga, pues usted no cree en la mala suerte, no le hace, pero tú acepta a Cristo y se te va a acabar la mala suerte. Cuando el evangelio no es acerca de bienes materiales, hermanos. El evangelio es el terreno más importante de nuestra vida, que es el terreno espiritual. Pero lo hacemos. Cuando estamos exagerando, quebrantamos el 9º mandamiento. Y por último, pero más importante, cuando le mentimos a Dios. Y esto parecerá ser redundante, porque de hecho, cada que quebrantamos el mandamiento en las otras 7 áreas que mencioné primero, pues de hecho le estamos mintiendo a Dios. Cada que le mentimos a nuestro prójimo, le estamos mintiendo a Dios también. Pero a veces lo hacemos directamente a Dios. ¿Sabe cuándo es? Cuando prometemos algo y luego no se lo cumplimos. Cuando estamos pasando por un momento de angustia, cuando estamos pasando por una prueba tremenda y le prometemos a Dios, voy a cambiar, regrésame a mi hijo y vas a ver que yo te sirvo, regrésame a mi esposo y yo voy a ser fiel, sáname y yo voy a trabajar para ti, y Dios nos concede esa bendición y nos olvidamos de lo que prometimos. Y entonces eso es mentirle directamente. O sea, hay un caso terrible al principio de la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos le mintieron a